Buenas tardes, chicos. Estamos ya casi listos por empezar. Buenas tardes. Ali, Abigail, Alexandra, Alfredo, Ana Paula, Nelly, Ariana, Franco, Claudia, Stephanie, Flor, Francesco, Isabel, José Luis, Julio, Lucía, Luis y finalmente Rodrigo. Espero ya estén listos para la clase. Estamos por comenzar. En un instante empezamos, ¿ya? Así que espero hayan repasado este tema. Es un tema muy bonito, que le vamos a sacar mucho provecho. El objetivo de la clase de hoy es poder encontrar razones trigonométricas de una suma, ¿no? En eso se basa la clase de hoy. Hay fórmulas de las cuales nosotros vamos a aprender hoy día para poder calcular la suma o la diferencia de algunos ángulos interesantes y demostrar otros, por ejemplo. ¿Ya? No solo se basa en conocer nada más la solución o digamos conocer el triángulo, sino también demanda muchas cosas más, ¿de acuerdo? Lo cual vamos a ver hoy día, ¿ya? Por ejemplo, una de las aplicaciones más importantes de la cual nos ha ayudado el ángulo compuesto es, por ejemplo, a deducir el triángulo de 75-15. Hoy día vamos a ver un poquito de eso para que ustedes noten cómo es que nos ayuda, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Razones trigonométricas de una suma, de suma y de diferencia, es lo único que vamos a trabajar. Ojo, solamente se les va a proporcionar hoy día 6 fórmulas, que de la suma como de la diferencia, no son tan complicadas, solamente varían en signo, ¿ok? Vamos a ver. Por ejemplo, el seno de una suma es el seno de alfa más beta, es el seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa, o sea, sen, cos, ¿no? El coseno es cos menos sen, ¿de acuerdo? O sea, coseno de alfa más beta, cos de alfa más por cos de beta menos sen de alfa, sen de beta. Y la tangente de una suma, tangente de alfa más beta, tangente de alfa más tangente de beta, entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Aquí podemos directamente comenzar diciendo, por ejemplo, ¿qué pasa si alfa fuera, por ejemplo, 45 y beta fuera 30, ¿no? Entonces, alfa más beta sería 75. Esta sería una primera aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, quiero sacar el seno de 75. Lo voy a visualizar como una suma. Seno de una suma de 45 más 30, ¿no? Entonces eso es, de acuerdo aquí, voy a hacer con dos colores. Seno de 45. ¿De acuerdo? Luego, coseno de 30. Más. Luego, seno de 30. Coseno de 45. Puede haber muchas maneras de aprenderlo esto, ¿de acuerdo? Depende de cada uno. Entonces acá reemplazamos de frente. El seno de 45 sabemos que es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 entre 2, ¿no? Su racionalización. ¿De acuerdo? El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. El seno de 30 lo hemos ido diciendo desde
antes, que es un medio, hay que aprenderlo ese. Y el coseno de 45, como se repite, sería raíz de 2 sobre 2. Entonces, haciendo los cálculos, en el primero nos queda raíz de 6 sobre 4, más raíz de 2 sobre 4, ¿no? Agrupando raíz de 6 más raíz de 2 entre 4. Y ese es el cociente notable para el 75, ¿no? Cuando tú dibujas tu triángulo, ¿de acuerdo? Dibujas tu triángulo. Brindas por aquí A, B y C. Te puedes dar cuenta que si le pones 15 y 75 en el lado de 75 frente a la raíz de 6 más raíz de 2 y aquí es 4, ¿no? El alumno dice, faltaría el otro. Podemos sacar con la diferencia o podemos sacar con coseno también, ¿no? Con coseno saldría el otro lado. No hay problema, ¿de acuerdo? Así es como se consigue, por ejemplo, el de 75. ¿Ya? ¿Cuál más? Ahora vamos con la resta, pues. En la resta, en vez de más, en el seno se pone menos, en el coseno se pone más, y en la tangente varía. Arriba era más y abajo era menos, aquí es menos y más. O sea, los signos nada más varían, ¿de acuerdo? O sea, el seno de alfa menos beta es seno de alfa por coseno de beta, menos seno de beta, coseno de alfa. Igual sigue siendo sen, cos. El coseno sigue siendo cos, sen, pero en alfa menos beta es con más, en alfa más beta es con menos, hay que tener cuidado ahí. Y la tangente, pues tangente, la resta manda arriba y abajo tiene que ir la suma. Y si fuera la suma aquí, pues la suma manda arriba y la resta abajo, ¿ya? Una aplicación, por ejemplo, de esto es, por ejemplo, yo quiero calcular, si yo le llamo alfa 45, por ejemplo, y beta le llamo 37. Alfa menos beta es 8, ¿no? Bueno, quiero calcular tangente, por ejemplo. Tangente de 8. Tangente de 8 es tangente de 45 menos 37, ¿verdad? Eso sería tangente de 45 menos tangente de 37. ¿De acuerdo? Entre 1 más tangente de 45 por tangente de 37. Esto nos sale, la tangente de 45 es 1. La también ya lo vamos a ir indicando 1. ¿Cuánto vale la tangente de 37? A ver, me dicen en los comentarios, a ver, ¿cuánto valía la tangente de 37? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda acá? Tangente 37 era 3 cuartos, ¿sí? 3 cuartos, porque el frente del 37 está del 3, 3 cuartos. Entonces 3 cuartos aquí, 3 cuartos acá. Entonces reemplazamos obteniendo, este 1 es 4 cuartos, ¿de acuerdo? 4 cuartos menos 3 cuartos me va a salir 1 cuarto. Y acá 4 cuartos más 3 cuartos me va a salir 7 cuartos. Los cuartos se cancelan y obtiene la respuesta que es 1/7. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos nosotros tener entonces nuestro triángulo, ¿ya? Que si nosotros lo dibujamos por acá, siguiendo con lo que hemos calculado, ponemos 8 grados acá, para que llegues a 82 sería aquí. Frente a 8, la tangente opuestos sobre adyacentes debería ser 1, 7. Ya tenemos ya para aplicar Pitágoras, y nos saldría 5 por la raíz de 2. Como pueden notar, es sumamente elemental y sumamente fácil, ¿de acuerdo? Entonces, así es como funcionan estas formulitas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues solamente reconocer o memorizar o aprender estas fórmulas. Profe, ¿hay algunos atajos con las fórmulas? Sí, también, pero no suelo dar mucho
formulario. La idea no es que usen puro fórmulas, no seas formulero, como dicen, sino que tú aprendas a analizar las cosas, ¿de acuerdo? Hay problemas bonitos en donde te conviene. Ahora, vamos con un detalle interesante. Ahí termina prácticamente la teoría, ¿ya? Pero vamos con un detalle interesante, ¿ya? Miren, voy a poner por acá los dos triángulos. Yo sé que conocen dos triángulos ustedes. El primer triángulo, voy a escribir acá, solamente para que noten la potencia de esto, ¿ya? Vamos a poner dos acá. Vamos a considerar acá. Al de rojo lo vamos a llevar más acá. Voy a determinar acá unos lados. Le voy a llamar a este 16, 74. ¿Se acuerdan los lados? A ver, me dicen en los comentarios los lados. A ver. Quiero que comenten, por favor. El de 75 ya lo conocen. Acá está. Tenemos la respuesta 7, 24, 25, correcto. 7, 24 y 25. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el seno de un grado. Pero aproximado, porque el de 74 es aproximado y el 15 es exacto. Por lo tanto, nos va a salir aproximadamente. No quiere decir que salga definitivamente igual, pero aproximado. Seno 75 menos 74. Y esto por fórmula es seno de 75 por coseno de 74 menos, porque cuando es seno de una diferencia, el menos mantienes. Ahora es el seno de 74 coseno de 75. Miren a lo que llegamos, Ya, vamos por acá. Reemplazamos seno de 75, raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4 por coseno de 74, que sería 7 sobre 25, menos, seguimos, el seno de 74, 24 sobre 25, y el otro sería el coseno de 75, raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4. Ahora vamos a multiplicar, ¿de acuerdo? Acá va a ser 7 raíz de 6 más 7 raíz de 2 sobre 100, menos acá sería 24 raíz de 6 más 24 raíz de 2 sobre 100. Tenemos por aquí, este se convierte en los dos, acá estoy equivocado, acá no era menos, acá solamente era menos. Es que este menos tengo que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ponerlo así. Ya, ahora sí. Este 24 le va a restar a este, ¿no? Entonces lo ponemos por acá menos 17 raíz de 6. Sí, y este menos, con este menos se hace más, sería 31 raíz de 2. Todo esto sobre 100. Y eso sería aproximadamente el seno de 1. Entonces eso quiere decir que si yo, por ejemplo, quisiera escribir acá mi triángulo de un grado, ¿de acuerdo? De forma aproximada, porque no es un valor mucho, porque aproximas de la aproximación se aleja demasiado. Entonces el seno, este cateto vale todo esto de acá, tendría que moverlo un poquito. Acá. Quiero que noten ya cómo va a quedar. Acá quedaría 31 raíz de 2
menos 17 raíz de 6 y la hipotenusa es 100. Ahora, el problema sería para el alumno, ¿cómo encuentro el otro cateto, no? ¿Cómo encuentro el cateto que me falta? ¿Cómo lo hago? Pues calculo ahora coseno, ¿no? Puedo cambiar a este por coseno y obtengo la respuesta. No podemos cambiar acá, por ejemplo, lo voy a cambiar por coseno. Entonces puedo poner coseno de 1, coseno de 1 grado. No sé si... También Pitágoras, ya, pero el alumno acá se asusta, ¿no? Coseno es cosen, sen, ¿no? Pero nuevamente es coseno de 75 menos 74. Entonces es cos de 75, cos de 74. Como es una resta, aquí es más, en el coseno varía. Entonces sen de 75, sen de 74. Y se van a evitar hacer el Pitágoras, ¿no? Que lamentablemente aquí se ve todo engorroso, ¿no? El coseno de 75 pues es raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. El de 74 sería el coseno, es 7 sobre 25, ¿no? Luego más, tenemos ahora el otro que es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. La potencia que tiene esto es que te vas a evitar hacer Pitágoras. O sea, haces más trabajo, pero ya no saca raíz cuadrada, ¿no? Acá es 7 raíz de 6 menos 7 raíz de 2 sobre 100. Y acá sería 24 raíz de 6 más 24 raíz de 2 sobre 100, ¿no? O sea que al final sería 31 raíz de 6 más 17 raíz de 2. Imagínense lo curioso que sale aquí, ¿no? O sea, sale lo mismo, pero digamos en orden inverso. Acá sale 31, ya no raíz de 2, sino raíz de 6. Y en vez de 17 menos, sale con más y con raíz de 2. Si ustedes hacen Pitágoras, debe salirles, ¿de acuerdo? Esa es la potencia, chicos, de usar estas fórmulas. ¿ya? Podemos calcular cualquier ángulo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos ahora sí a la práctica. Después de un intensivo explicación profunda, vamos a ir a la práctica. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 1? ¿Ya? Nos habla de calcular la expresión, le voy a poner aquí j raíz 8 seno de x más 45. ¿De acuerdo? Por ahí me están dando una clave, ya vamos a ver. Raíz 8. Reemplacemos. Vamos a hacer esto, ¿ya? El formulario lo voy a poner por acá. Seno de x, y acá lo voy a poner así. Más o menos, ¿de acuerdo? Entonces el seno de x, así es, sen de x cos de y, sen de y cos de x. Cuando es más, arriba es más. Cuando es menos, es menos. Estoy simplificando en 3 fórmulas las 4. Cos de x más y es cos de x cos de y, sen de x sen de y. Cuando es más, acá es menos. Cuando es menos, aquí es más. Y el último, tangente de x con y. Es tangente de x, tangente de y. 1, tangente de x, tangente de y. Cuando es más, más y acá es menos. Pero cuando es menos, acá será menos y acá será más. Ok, es, digamos, una manera de
reducir al máximo las fórmulas, porque yo sé que el alumno se olvida. Yo también a veces me olvido, así que muy bien. Ahora, el seno de una variable lo vamos a trabajar con el color rojo y el coseno con el azul para que no se confundan, ¿ya? Por ejemplo, acá es seno de x, desarrollando esto. Según la fórmula es la primera, luego sigue coseno del otro, que sería 45. Luego, como es más, dice allá la fórmula que es más. Luego ya usa el seno de x, ahora toca usar el seno del otro ángulo, o sea, usa seno de x y a la siguiente le toca al otro ángulo, sería seno de 45. Luego, coseno de x. No nos olvidemos que acá tenemos un paréntesis. ¿Qué conocemos aquí? Nosotros conocemos este valor de aquí, que es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2, ¿no? ¿De acuerdo? Además, el raíz de 8 yo lo puedo escribir como 2 raíz de 2, ¿no? Recuerde, por acá raíz de 8 es raíz cuadrada de 4 por 2. Raíz de 4 es 2 raíz de 2. Ahora vamos a terminar de completar. Esto es seno de x por, y este por coseno de x. Como notamos, el factor común que tenemos es el 1 sobre raíz de 2. Podemos sacar afuera de la expresión como si estuviéramos factorizando. No es como que te digo factorizo los dos elementos, los dos sumandos, tienen 1 sobre raíz de 2, factorizo afuera el 1 sobre raíz de 2, que me queda en el interior. Entonces al salir te quedaría seno de x más, y en el otro quedaría coseno de x. Aquí claramente se cancelan y el resultado final sería 2 por seno de x más coseno de x, cuya alternativa para este ejercicio sería la casa, ¿no? Muy bien, para los que han dado su respuesta, esa sería la clave de este ejercicio, ¿de acuerdo? Fácil, como se dan cuenta, es inmediato la aplicación, ¿ya? A ver, pasamos a la siguiente. Ya, este ya lo calculamos hace rato ya. Igual lo vamos a volver a calcular, pero ahora nos piden el coseno, ¿no? Piden coseno de 75. Coseno de 75 podemos ver como una suma de 45 y 30, como lo mencionamos ahí en el ejemplo. Entonces, cuando es con suma es arriba con resta, ¿no? Entonces, por acá lo voy a poner la resta. Es el coseno de 45 por el coseno del otro, que sería coseno de 30. Luego sigue el seno de 45 por el seno de 30, ¿no? Y acá solamente queda reemplazar. El coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. O también, como habíamos dicho, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Vamos a trabajar con raíz de 2 sobre 2. Acá también raíz de 2 sobre 2. Ahora, este está multiplicado por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y el seno de 30 sabemos que es un medio. No nos olvidemos el menos. Acá quedaría raíz de 6 entre 4 menos raíz de 2 entre 4, ¿no? Factor común 1/4 y te quedaría raíz de 6 menos raíz de 2. Y el 1/4, si quieres, es 0,25 raíz de 6 menos raíz de 2. Con lo cual la clave a marcar sería dado, ¿no? ¿Dado? ¿Sí? Dado. Como se pueden dar cuenta, es inmediato, ¿de acuerdo? No hay nada de novedad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Creo que solamente es reemplazar, ¿de acuerdo? A ver si alguien tiene dudas acerca de las preguntas o de las fórmulas, puede hacerla, ¿de acuerdo? Ajá, tenemos un problemita de reducción al primer cuadrante, como para recordar. Ya vamos a ver esta pregunta. A ver, vamos a hacer acá el círculo trigonométrico. Acuérdense que así lo hemos ido trabajando. ¿Qué más? Tenemos el ángulo. A ver, recordemos para la primera.
Habíamos dicho que el coseno de menos x era igual al coseno de x. O sea, yo lo puedo cambiar de signo y me va a dar lo mismo. Entonces, en base a esto, tengo el primer ejemplo, ¿no? 180 menos x, lo podría cambiar, ¿no? Pero creo que ya no va a ser necesario. Pareció que lo vi x menos 180. Por ejemplo, si hubiera dicho en la pregunta x menos 180, un ejemplo, pareció que lo vi así. Equivaldría lo mismo a cambiarle de signo, que sería x 180 menos x, no tenerlo en cuenta. Me pareció que lo necesitaba, parece que no. ¿Ya? Ahora, 180 menos x, vamos a dibujar más o menos por donde se ubica. 180 es acá, menos x por acá. Ese es el ángulo 180 menos x. Y está presente dos veces, mira, está aquí presente y también aquí. Uno está con coseno y el otro con seno. Está cayendo sobre el eje X, ya hemos hablado de eso ya anteriormente. En el eje X, la razón coseno hemos dicho claramente, a ver, vamos a escribirlo por acá, es coseno de 180 menos X. Como cae en eje X, se mantiene la razón coseno. Se va a poner el X. Ahora, en el segundo cuadrante, estamos en el segundo cuadrante. ¿La razón coseno es positiva o negativa? Es negativa. Entonces la primera sería menos coseno de X. ¿Qué pasaría con el seno que tenemos ahí también mostrado? Seno de 180 menos X. Para este caso, como está en el eje X, se va a mantener el seno, pero la razón seno es positiva, ¿no? El segundo sería seno de X nada más. El más lo ponemos por acá. Ahora luego tenemos 90. Tenemos 90 más y. O sea, aquí es 90. 90 más y más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Este es 90 más y. A ver, ¿qué pasa con este ángulo? El seno de 90 más y. Acuérdate que cuando estás en el eje y, la razón cambia a coseno del ángulo y el signo. ¿Qué signo tiene el seno en el segundo cuadrante? El signo es positivo. Entonces acá por coseno de y. Entonces, ¿qué pasaría con coseno de 90 más y? Pues evidentemente va a cambiar a seno porque está en el eje y la razón coseno es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mover un poquito nada más esto para que no sea muy alejado. Menos seno, entonces por acá podemos poner menos seno. Si a todo esto le llamamos un n, por ejemplo, n es igual menos, y al sacar menos quedaría coseno de x, coseno de y, más o menos, más, ¿verdad? Porque sale este menos, este más se queda ahí. Más seno de x por seno de y. Ahora, toda esta expresión de acá, ¿qué representa? Revisen acá, ¿dónde es cos, sen, sen? Ah, es un coseno, profesor, coseno. Ya, está el menos adelante de x y de y. Más o menos, tiene el signo más. El signo más es porque fue el signo menos. ¿Cuál es la alternativa entonces para este ejercicio? La alternativa correcta sería enano, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tenemos enano, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Hay alguna duda antes de pasar? ¿Está todo claro? ¿O me equivoqué? A ver, revisen, creo que no. Conforme, ya pasamos. El público dice que todo está conforme. Pasamos.
Un problema tipo examen. Pregunta 4. Una pregunta fácil. Ojo que aquí nosotros podemos hacerlo de dos formas. Voy a tratar de explicar de dos formas. ¿Ya? ¿Por qué de dos formas? Porque algunos lo piensan como una suma y otros lo piensan como una resta. Entonces vamos a poner por acá, digámosle así, solución 1, ¿no? Solución 1. ¿Qué hace el alumno? El alumno que ve este problema, tangente de x más y igual 33, reemplaza tangente de x más tangente de y entre 1 menos tangente de x, tangente de y. Sin miedo reemplaza. Tangente de y conozco, esto también conozco. O sea, él dice, esto vale 33. Tangente de x no la conozco, me piden calcular. Esto vale 3. 1 menos 3 por tangente de x. Paso seguido, el alumno a la tangente de x le llama m y reemplaza, ¿no? 33 es igual m más 3 sobre 1 menos 3m. Multiplica, ¿no? ¿Te das cuenta? Que es el alumno pasa esto de acá a multiplicar. ¿Qué obtiene? 33 por 1, 33. Y el otro sería 99m. Igual m más 3. El 3 pasa a restar haciendo 30. El 99 viene a sumar haciendo 100. Cancela, ¿no? Un 0, un 0. Y obtiene, ¿no? Ah, ya. Entonces la respuesta, dice él, es 3 décimos. Y con eso obtengo la respuesta. Entonces, ¿por qué la respuesta? Porque piden tangente de x. O sea, el alumno está buscando esto. A ver, vamos a poner por acá. Esto quiere calcular. ¿De acuerdo? La clave correcta aquí es casa. Ya, esa es una solución que no está mal. ¿Cuál es la otra solución posible? Solución 2. Luego de darles una ayuda. Voy a calcular tangente de x. ¿Eso me piden? Sí, eso me piden. Tangente de x lo puedo escribir como tangente de x más y menos y. ¿O no? Podemos ponerle un pequeño paréntesis. Claro, profe, claro. Y a este x más y le voy a llamar un alfa. Y me va a quedar tangente de alfa menos y. ¿Sí? Reemplazo tangente de alfa menos tangente de y sobre 1 más tangente de alfa por tangente de y. Ahora, como x más y estoy llamando alfa, entonces tangente de x más y será igual a la tangente de alfa y por dato tangente de x más y es 33. Entonces tengo que tangente de alfa vale 33 más, menos acá, menos tangente de y que es 3 entre 1 más 33 por 3. Solamente estoy reemplazando las tangentes. Tangente de x entonces por acá sería 30 entre 100, ¿no? Y obtengo tangente de x 3 entre 10. Como se dan cuenta, hay dos soluciones, hay dos caminos, hay dos formas. ¿De acuerdo? El alumno de nivel básico, el alumno que recién empieza, esta es la manera más tradicional de resolver un problema de suma de tangente. Sin embargo, el alumno que ya tiene más experiencia o que ya tiene un nivel más avanzado, puede optar por la segunda, que si se dan cuenta es inmediato. Acá todavía hemos tenido que despejar la AM y pasar a multiplicar y nos ha salido acá, reemplazamos todo y llegamos a la respuesta. Eso no quiere decir que esté equivocada la clave, ¿de acuerdo? No. O no quiere decir que el procedimiento sea el erróneo, no tampoco. Quiere decir que existen dos formas de atacar este problema, a la que más te acostumbres, ¿ya?
Muy bien, pasamos a la siguiente. Calcular el valor aproximado de seno de 23. Profe, nunca he escuchado el valor de seno de 23. Claro, porque no lo conocemos, no lo dan en los libros, no lo van a dar tampoco. ¿Por qué, profesor? Porque no pretenden usar mucho esto. Sin embargo, se puede calcular. ¿Cómo lo calculo, profesor? Seno de 23 es seno de una resta. Sería 53 menos 30, ¿verdad? Tendríamos que buscar dos ángulos. Para este caso, 53 menos 30 me da 23. Con azul el primero y con rojo el segundo. Como es una resta, acuérdate que va a ir un menos. Entonces viene el seno del primero. Pongo acá seno de 53. Y para hacerlo más interactivo, acá se supone que va a ir el coseno, ¿verdad? Porque en un lado va el seno y acá va el coseno. Vamos a ponerlo por acá. Entonces acá es sen cos de 30. Luego viene sen de 30. Cos de 53. ¿Ok? Muy bien. Ponemos ahora sus valores respectivos. El seno de 53 frente al 53 es 4. Entonces es 4 quintos. Entonces el coseno es 3 quintos acá. Ahora, respecto al coseno de 30, ya hemos dicho es raíz de 3 sobre 2 porque el seno de 30 es un medio. El seno de 30 es necesario aprenderlo, un medio. Y prácticamente tendríamos ya la respuesta, porque acá nos quedaría 4 raíz de 3 sobre 10 menos 3 raíz de 3 entre 10 nada más. Finalmente la respuesta sería 4 raíz de 3 menos 3 sobre 10. Clave a marcar para este ejercicio, clave B. ¿De acuerdo? Como vemos, no es nada del otro mundo. Podemos calcular de manera directa. ¿De acuerdo? Estos son los problemas para hacer calentamiento sobre esto. Vamos a borrar esto también, ya no es necesario. ¿Ya? Otra manera, por ejemplo, también de calcular lo mismo hubiera sido, antes de pasar, me estaba olvidando acá, me parece que si al 23 tú le sumas 37 te da 60, ¿no? Entonces también puedes calcularlo como seno de 60 menos 37. Evidentemente te tiene que salir lo mismo, ¿no? Ya eso quedaría como tarea para ti. Bueno, como un ejercicio. Volver a calcularlo de manera. O si quieres, pues ponte a practicar calculando el seno y el coseno, digamos, de ejercicios o de ejemplos en el cual uso todos los ángulos conocidos, ¿no? 45, 882, 74, 16. Por ejemplo, si al 45 yo le resto 16, obtendría 29, creo, ¿no? ¿Qué más? Si al 16 le sumo 45, obtengo 71, creo. ¿No? Es cosa de practicar. Acá nos dan un problema chévere del cual no podemos directamente calcular su valor numérico porque como podemos notar, solamente nos dan 3 sumas, ¿no? Y no hay más datos. Ah, aquí ha habido una corrección, no lo llegué a corregir. Acá tenemos que hacer una corrección, chicos, ¿ya? Que tiene experiencia lo marca, ¿no? Acá debe ser 27 porque aquí está el 27. Ok, ahí ha habido una pequeña corrección. ¿Ya? Así que cuando llegues a tu casa lo corriges, por favor, ¿ya? Hay que corregir acá. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta? Pues en realidad acá de repente la hora que tipiese fue en vez del 2 fue el 1. ¿Pero por qué? Porque si nosotros notamos estos dos ángulos, su suma, ¿cuánto nos da? Un ángulo conocido, ¿no? Por esa razón es que acá debe ser 27. Casi está bien, ¿no? Da 45. ¿Ya? Ya, pero ¿qué hago entonces? Como tengo tangentes, pues tendría que trabajar esto. Y como estamos viendo que es una suma, entonces
me conviene calcular la suma de 18 más 27. Tangente de 18 más tangente de 27 entre, ¿no? Entre 1 menos tangente de 18, tangente de 27. Ya no lo hago con color porque la diferencia es que acá arriba se suman y abajo se multiplican. En cambio acá sí se multiplican de forma alternada. Entonces para evitar la confusión se utilizan, ¿no?, los colores. Acá, ya profesor, pero no tengo más, ya apenas, ¿qué hago? Ya, ahora, esto de aquí es tangente de 45. ¿Sí o no? Tangente de 18. Tengo que volver, lo podría hacer directo, pero no. Necesito que entiendan, ya paso a paso. Acá la idea no es correr acá. Tienes tiempo para tu examen todavía, así que con tiempo estamos trabajando con mucha paciencia. Además hay muchos videotutoriales sobre esto y puedes trabajar. Ya está. Hasta ahí seguimos igual. Ya. Y ahora, profe, y ahora sí. Esta tangente vale 1. ¿De acuerdo? Vale 1. Vamos a poner acá 1, sí. ¿Qué significa? ¿De acuerdo? ¿Qué significa que valga 1? Hay dos maneras de justificar su equivalente, ¿no? Te hago una pregunta. A ver, por ejemplo. Si tengo una fracción y esa fracción x entre y, o una ecuación si quieres, ¿ya? Vamos por acá. Si por ejemplo ponemos x entre y le ponemos igual a 1, ¿qué resulta? ¿De acá qué resulta? A ver, ¿quién me dice qué resulta de acá? Es fácil darse cuenta, ¿no? ¿Qué resultaría ahí? ¿Qué se puede hacer acá? Claro, muy bien, Luis. Claro, ¿no? O sea, a ver, si estoy dividiendo dos fracciones, muy bien, José Luis, estoy dividiendo dos fracciones, o dos números, pues el y pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? O su equivalente es, para que el cociente te dé 1, quiere decir que son iguales, ¿no? ¿Quién x y y? Entonces, para nuestro ejemplo, el numerador y el denominador deben ser iguales. Entonces, de acá yo puedo decir que tangente de 18 más tangente de 27 es igual a 1 menos tangente de 18 tangente de 27. Ya, profe, ahora este de acá que está restando viene a sumar. Lo voy a poner primero todavía. Tangente de 18 por tangente de 27 más tangente de 18 más tangente de 27. ¿Cuánto me va a quedar acá? 1. ¿Qué es toda esta expresión de aquí? Es la expresión e que nosotros tenemos. Por lo tanto, la expresión e me va a dar 1. Entonces todo eso para que salga 1. Sí. Profe, ¿hay una fórmula para sacar esto? Hay fórmula. Profesor, ¿y por qué no nos ha dado esa fórmula? Porque nuevamente no es necesario, porque nosotros podemos deducirla. Profesor, ¿y si yo me la aprendo mejor y para el examen? Tal vez. Pero recuerden que en el examen muchas veces el alumno se pone nervioso y se olvida. Para los que tienen experiencia ya en exámenes de admisión, en simulacros o al menos en concurso, sabrán que los nervios muchas veces son bien traicioneros para un examen, ¿no? Incluso en el colegio a veces. Entonces hay que tener mucho cuidado. En vez de aprenderte una fórmula más, recuerda estas, y si ves tangentes tienes que usar tangentes, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora sí a la pregunta 7.
Una pregunta que en realidad es una ecuación, ¿no? ¿Ya? Es una ecuación trigonométrica. Hemos tocado el tema, pero podemos resolver esto. ¿Cuál es el detalle acá? En realidad, darle forma al lado derecho y ver qué pasa con el último, ¿no? Incluso lo voy a hacer de color 5x y por acá está coseno de 5x. Luego sigue coseno de 2x y por acá está seno de 2x. Se están restando y eso te está dando igual a 1. Pero todo el lado izquierdo, todo este lado de acá, nosotros sabemos cuánto vale, ¿no? A ver, ¿cuánto valdría? ¿Alguien me dice? Creo que está en las fórmulas ahí. A ver, miren las fórmulas. ¿A cuál de las fórmulas sería? Sen cos menos cos sen. Incluso lo puedo ordenar acá si quiero, ¿no? Lo voy a ordenar ya para que lo notes más todavía, para que te quede más claro. Primero lo voy a poner el seno y luego el coseno. Eso lo estoy ordenando, ¿ves? Para que aún lo notes más todavía. ¿De acuerdo? Es el seno, ¿no? ¿Sí? Parece que es el seno, todos, ¿sí? Seno de una diferencia, todos. Sen cos menos sen cos. Sen cos menos sen cos, seno de una diferencia. Entonces acá podemos poner seno y tengo que poner la diferencia que sería 5x menos 2x y eso me va a salir 1. Entonces me queda sen de 3x igual a 1. Ahí está la ecuación trigonométrica. Cuando estoy frente a una ecuación trigonométrica, cuando tengo una razón trigonométrica igual a un número. ¿Qué valor de qué ángulo el seno me arroja el valor 1? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Para qué valores el seno de un ángulo me da 1? Claro, tengo varias posibilidades, ¿no? La primera posibilidad que el seno de qué ángulo me dé 1 es que sea igualado al seno de 90. La otra posibilidad es tendría que dar toda una vuelta completa y regresar a esto, o sea, sumarle una vuelta que sería 450. 450, sí, 450. Recuerden que cada vez que le sumas una vuelta, el seno se mantiene, ¿no? En teoría podemos buscar las dos primeras ecuaciones, que serían estas. Ya tenemos la respuesta, pero de todas maneras, ¿ya? Por acá sale... ¿Qué va a salir? Como el valor de la razón trigonométrica es la misma, los ángulos deberían ser los mismos. O sea, 3x es igual a 90. O sea, el alumno, en otras palabras, muchas veces dice, cancelo y cancelo. Bueno, digamos que sí, pero en realidad, si tienen la misma razón trigonométrica, el ángulo debe ser el mismo. Y de esto ya tenemos la respuesta, ¿no? De acá sale que el x vale ¿cuánto? El x vale ¿cuánto? 30 grados. En cambio acá, ¿cuánto nos saldría el x? Saldría un ángulo obtuso, ¿no? X valdría 150 grados, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, ya tenemos la clave, ¿verdad? Hubiera sido más interesante que nos dijeran dar como respuesta las dos menores respuestas de X, ¿no? O D como respuesta las dos primeras soluciones para X. Ahí hubiera sido más interesante. ¿Ya? Bueno, así se trabaja. Esta es una ecuación trigonométrica, como les repito, pero de una forma muy, muy básica, muy elemental. Hay problemas muy complicados sobre esto. De repente más adelante vemos este tema. ¿Ya?
A ver, otro problema que es una fórmula. Pero no lo voy a dar la respuesta, sino lo vamos a deducir. El alumno cuando ve esto dice, ah, qué horrible. ¿Qué podría ser, profesor, acá? Bueno, si en el caso no se te ocurre, porque vamos a usar las tangentes, dado que están las tangentes acá. Una salida sería que tú busques tres ángulos que tú conozcas que su suma te dé 90. Recuerden que pi medios, acá nota, para que no se olviden, hemos dicho que pi medios representa 90 grados, o así si quieren ya, representa, o no sé, o lo que usan este símbolo para decir representa o equivale a 90 grados. Porque en trigonometría, si ves el pi, en la mayoría de las veces significa en qué grado se está trabajando, ¿de acuerdo? No siempre te dan en sexagesimales, por lo general se trabaja en radianes. No dice ni siquiera radianes, pero ya se sobreentiende, ¿ya? Muy bien, tenemos acá J igual a esto. Pero, profe, ¿qué hago? Bueno, tenemos que A más B más C es igual a 90. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a despejar una variable. Por ejemplo, A más B es igual a 90 menos C. Entonces vamos a aplicar tangente de A más B igual tangente de 90 menos C. En el primero ya sabemos cómo se trabaja, ¿se acuerdan? Está acá la fórmula. Tangente del primero más tangente del segundo. 1 menos tangente del primero, tangente del segundo. Y la tangente 90, a ver, tangente de 90 menos C. ¿Cómo lo hacemos? Reducción, pues muchachos, reducción. Ya hemos hablado, ya hace rato lo vimos, vamos a repasar. Tenemos por acá. Hacemos nuestros ejes. Ya si el alumno dice, pero no me acuerdo. Lo voy a explicar de dos maneras para que lo entiendan. Dos fórmulas para llegar a la misma, para que te quede bien clarito. 90 es acá, 90 menos C está por acá. ¿En qué eje está cayendo 90 menos C? Como se darán cuenta, cae en el eje Y, pero está en el primer cuadrante. Entonces la razón trigonométrica es positiva. Y como está sobre el eje Y, entonces cambia a cotangente de C. Ahora, si es cotangente de C, quiere decir que yo lo puedo escribir como 1 sobre tangente de C. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, esa es la forma tradicional. Usando circunferencias, si quieres. La otra forma es usando las famosas corazones. Fue el segundo tema de este curso. Se dijo que si alfa más beta igual 90, entonces la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Ahora, si yo llamo alfa 90 menos C, entonces beta debe ser C, para que al sumarse se cancele y te dé 90. De acá tendríamos que la tangente de 90 menos C es igual a la cotangente de C. ¿Cómo habíamos dicho que eran? Corazones, ¿no? Esa es otra forma. ¿De acuerdo? Es otra manera de llegar. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, aquí podemos poner 1 sobre, se queda en azul, no importa, 1 sobre esta tangente. Acá lo que sigue ya sabes, ya multiplico así y así, ¿no? Recuerda que aquí tiene que estar entre paréntesis porque este va a multiplicar a 2. Entonces, tangente de A por tangente de C te va a quedar el primer factor. Luego más este con este ahora. Tangente de B por tangente de C. ¿Sí se entendió? O de repente lo pongo paso a paso mejor. A ver.
Si después alguien diga, ¿y por qué le quedó así? Ya, mejor un paso más. Total, estamos con tiempo suficiente. Tangente de C por tangente de A más tangente de B. Ya, para que entiendan qué se hizo. 1 por lo que está ahí va a quedar lo mismo que estaba, ¿no? Tangente, 1 menos tangente de A, tangente de B. Ahora, este reparte, multiplica, técnica de la distribución, tangente de A, en orden incluso, tangente de A por tangente de C, más tangente de B por tangente de C. Y acá te queda 1 menos tangente de A, tangente de B. Esto viene a sumar y te quedaría tangente de A, tangente de B. ¿Qué más? Más tangente de A, tangente de C, más tangente de B, tangente de C. Todo esto es 1. ¿Cuál sería la clave correcta a marcar? Entonces aquí sería casa. Porque eso es lo que nos piden. Si se dan cuenta, todo esto de acá representa a la expresión J que tenemos arriba que nos piden. ¿Ya? Entonces, como pueden notar, se necesita muchas veces de algunas cosas muy elementales, pero necesarias, como el pi medios, que es el 90 grados, que la tangente de 90 menos c es cotangente, y que se puede demostrar por dos razones, por dos formas, mejor dicho. Ok, muy bien, borramos. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá también lo pasé por alto, pero está la fórmula, ¿no? La tangente de la suma entre la diferencia. Ok, borramos acá, borramos los ejes, pasamos a la siguiente. Ahí está, una gran preguntita, una preguntita que tiene su veneno, como dice. Ahora vamos a ver la otra también. A ver, esta preguntita. No es tan fácil, ¿ah? A ver, vamos a ver. A este ángulo le voy a llamar teta. Escribamos todas las ecuaciones que se presentan acá. ¿Ya? Por ejemplo, la primera, tangente de A, 3 sobre 5, 3 sobre X, ¿no? En este primer triangulito chiquito. Luego en el segundo triángulo, donde considera todo esto, tangente de A más teta, B le hubiera puesto, ya le puse teta, sería 8 entre X, porque es todo esto entre X. Último, todo el ángulo ahora, todo este ángulo. Tangente de A más teta más A. Y todavía lo estoy poniendo acá para que sea aún más notable. Sería la suma, sería 12 creo. ¿Sí? 12 entre X. Ya, pregunta. Y acá está lo interesante de esta pregunta, ¿no? A ver, pregunta a todos. ¿Qué fórmulas de las que ya escribí aquí me convienen trabajar para obtener la respuesta? Porque a mí me están pidiendo, ojo, no me piden tangente del ángulo teta. No me piden calcular ese ángulo. Lo único que me están pidiendo es calcular el X. ¿Cuál creen ustedes de las tres fórmulas necesitamos utilizar? A ver, necesito su opinión del pueblo ahí, a ver. A ver, digamos que lo voy a poner así para que sea más fácil, ¿ya? Seguro que las tres, a ver, vamos a poner la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Cuál de las ecuaciones necesito utilizar para encontrar el valor de X? No necesariamente, ojo, no necesariamente las tres. Voy a necesitar en esencia dos de las tres. ¿Cuál creen que sea? O las tres, o cómo así. ¿Por cuál ecuación empieza entonces? ¿Te parece un poquito eh,
Ahora, ¿con cuál ecuación creen que empiezo? ¿Con la segunda sería? ¿Con cuál? ¿Con cuál crees que es? A ver, por ahí me dan una sugerencia la segunda. Por ejemplo, si yo uso la segunda, definitivamente voy a encontrar la tangente del ángulo teta, ¿sí? ¿Sí? Creo que me conviene la última. No sé si se dan cuenta por qué. Miren, ve. Si yo uso la última ecuación, vamos a poner por acá tangente, ¿de acuerdo? De A más el ángulo teta más el A. Incluso ni siquiera le he sumado, le he dejado ahí nada más. ¿Por qué? Quiero que noten lo siguiente. Todo esto de acá, le voy a llamar un beta. ¿Ya? Tendría así, ve, tangente de beta más A. ¿De acuerdo? Igual 2 entre X. Pero ese beta es alfa más zeta, quiere decir que acá tendría tangente de beta igual 8 entre X. ¿Se dan cuenta? Entonces, y tangente de ahí, ya lo conozco, está acá como primera ecuación. O sea, si yo desarrollo esta fórmula, que sería tangente de beta más tangente de A sobre 1 menos tangente de beta, tangente de A, igual 2 entre X. Beta y tangente de A, ambas tangentes ya las conozco, ¿de acuerdo? Me va a faltar espacio, pero a ver, mejor lo voy a poner por acá, de esta forma. Acá lo pongo una flecha para notar. Vamos a necesitar espacio. Por acá sigo, ¿ya? Tengo que reemplazar ahora. Tanto tangente de beta como tangente de A las conozco, entonces reemplazo. Por ejemplo, tangente de beta es 8 entre X, más el otro es 13 entre X, y abajo sería 1 menos 8 entre X por 13 entre X. Y todo eso igual 2 entre X. Y acá, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el dilema? Miren, ¿ah? Arriba al sumarse va a quedar 11 entre X. Abajo quedaría 1 menos 24 entre X, pero al cuadrado. ¿Cierto? Y igual a 12 entre X. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, yo voy a multiplicar arriba y abajo entre X. Como el famoso quita y pon que dicen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque arriba va a quedar 11x entre x al cuadrado. Y acá voy a sumar, ¿no? Como imaginariamente yo tengo acá un 1. Este 1 entre 1 también yo lo puedo ver como x al cuadrado entre x al cuadrado. Es una manera de hacerlo, ¿no? En realidad se puede hacer de esa forma o lo puedo multiplicar, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Que es con la x y así, ¿verdad? La cuestión es que les va a quedar x al cuadrado menos 24 entre x al cuadrado. Y esto es igual a 12 entre x. Cancelamos. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 11x entre x al cuadrado menos 24 igual 12 entre x. ¿Qué podemos hacer ahora? Simplemente multiplicar en aspa, ¿no? Obtenemos en el lado izquierdo, vamos por acá, seguimos por aquí, obtenemos en el lado izquierdo 11x por x sería 11x al cuadrado,
Y en el otro lado sería 12 por todo esto, ¿no? O sea, 12 por x al cuadrado menos 24. No voy a todavía a multiplicar el 12 con el 24 cuando lo reparta, sino simplemente pondré 11x al cuadrado. Creo que ya es obvia la respuesta, 12x al cuadrado. Le voy a poner 12 por 24, no voy a multiplicar. Porque este viene a restar y me va a quedar acá x al cuadrado. Este se va para allá, sería 12 por 24. Y se nota claramente que se tiene que sacar raíz cuadrada, ¿no? X va a ser raíz cuadrada de 12 por 24. Ahora, 24 es 12 por 12. 12 por 2, perdón, 12 por 2. Entonces tienes un 12 al cuadrado, con lo cual el x sería 12, que sales por la raíz cuadrada que tenía, y multiplicado por raíz de 2, ¿no? Consiguiendo así la clave, la alternativa CAS. ¿De acuerdo? Como verán, es una pregunta que si tú dices, ah, eso está bien trabajosa la pregunta. Sí, es cierto, pero eso no significa que yo no pueda resolverlo. ¿De acuerdo? Ese es el detalle. Puede estar trabajosa, pero eso no significa que no me va a salir o que no pueda resolverlo. Bien, continuamos. Esta pregunta, siempre me gusta explicar una pregunta de esta forma porque el alumno a veces ve 3 ángulos y se bloquea, ¿no? Se entiende que el alumno tiene dificultades, ¿no? Para resolver, pero eso no quita que sea fácil de manipular. Si se dan cuenta, ha sido simplemente reemplazar y resolver una ecuación de una variable y una ecuación cuadrática fácil, porque ni siquiera fórmula general hemos necesitado. Bien, vamos a pasar ahora a la última pregunta. Pasamos por acá. Es una pregunta sencilla la de aquí. A diferencia de la anterior, esta es más fácil de trabajar. A ver, necesito que me den ideas para resolverlo. Los que ya tienen conocimiento, yo sé que al toque dan la idea de cómo resolverlo, pero para los que recién están aprendiendo este tema, sé que dicen, pero ¿cómo encuentro el ángulo? No lo conozco, tendré que hallar otros ángulos. A veces no es necesario ni saber la medida exacta del ángulo para calcularlo lo buscado. Por ejemplo, en este caso, tangente de teta es fácil calcularlo. A ver, ¿alguien tiene una idea cómo? A ver, me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Nadie? ¿Nadie tiene idea de cómo resolver esta pregunta? A ver, vamos primero planteando. Ya dice ABC es un cuadrado. El lado del cuadrado es 9, o sea, este es 2. Este es 9, y si quieres también este es 9. ¿Qué más? ¿Qué más puedo conseguir con eso? Este ángulo de acá le voy a llamar alfa. Y este lo voy a llamar beta. ¿Qué se está cumpliendo ahí directamente? Que el ángulo teta es igual a ¿cuánto? Alfa más beta. ¿Sí o no? Y creo que ahí está la solución del problema. No sé si se darán cuenta. ¿Qué sigue? Está muy fácil. A ver, ¿quién me da una idea? A ver, dieron un comentario, ya 3 comentarios. Aplicar tangente en la tercera fórmula, x más beta igual teta. Sí, podemos aplicar tangente, ¿no? Miren, ¿ah?
Antes de continuar, sería interesante preguntarnos tangente de alfa. ¿Cuánto vale tangente de alfa y cuánto vale tangente de beta? A ver, ¿dónde puedo detectar alfa y dónde puedo detectar beta? Fácil. Tendría que dibujar por acá dos triángulos. El primer triángulo que se visualice el alfa, ¿verdad? Ahora acá. Y el beta, ¿cómo dibujo el beta? Pues está bien fácil también el beta. A veces es necesario hacer los gráficos aparte para anotarlo, ¿no? No siempre lo notamos. A ver, el alfa está acá. Pongo los vértices P, el B y el C. Tengo por aquí longitud 9 y tengo 7. Quiere decir que la tangente de alfa es 9 séptimos. ¿Verdad? Y para el caso del beta, acá está el vértice A, el vértice B y el vértice Q. Quizás alguien por ahí dice, pero ¿por qué 90? Claro, porque dice que es un cuadrado. En A como en B debe ser 90, ¿no? 5 por aquí. Y el lado de acá, ¿cuánto vale? 9, ¿no? Entonces la tangente de beta vale 5 novenos. ¿Qué pregunta? La tangente de teta. Quiero calcular la tangente de teta. La tangente de teta es tangente de alfa más beta. Reemplazo tangente del primero más tangente del segundo sobre 1 menos tangente del primero, tangente del segundo. Podemos reemplazar la tangente del primero, es 9 séptimos, la tangente del segundo, 5 novenos. Ahí vamos a tener un poquito de dificultad, creo, ¿no? 1 menos 9 séptimos por 5 novenos. ¿Ya? Revisen, no sé si me habré equivocado. Acá, evidentemente, se van a cancelar, ¿verdad? Pero arriba tenemos que sumar de la manera que conocemos, que es del aspa y así, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar denominador 63. No podemos acá eliminar. Sería 81, ¿sí? 81. No sé si me habré equivocado. Sale un número muy alto, 81 más 35 sobre 63. Y abajo me queda 1 menos 45 sobre 63. Tenemos que acá restar este 1, es 63 entre 63. Arriba sumando sería 116 sobre 63. Abajo, a ver, 63 menos 45 es 18, creo. ¿Sí? 18. A ver, me corrigen por ahí. A ver, verifiquen. Voy cancelando el 63. Me quedaría 116 entre 18. Y aquí podemos simplificar, ¿no? Mitad, mitad, ¿verdad? Quedando 58, creo. Novenos. ¿Y ese qué cosa es? Lo que hemos acabado de calcular, la tangente. Entonces, por lo tanto, la tangente de este ángulo es 58 novenos, ¿no? Clave para este ejercicio, clave beso. ¿Ya? Muy bien, estamos terminando la práctica. Como se dan cuenta, no ha sido tan difícil. El tema es bonito en realidad, ¿no? Sino que a veces el alumno lo menosprecia o dice no vale la pena aprenderlo.
pero tiene sus cosas muy interesantes, ¿ya? Vamos a ver, antes de terminar la clase, vamos a revisar la práctica o la tarea domiciliaria. A ver, ¿qué preguntas se puede? De repente pasó alguna interesante. Por ejemplo, aquí. Acá lo que tenemos que utilizar para esta parte, sen, cos, sen, o sen, cos también, ¿cierto? Con menos. Esta es la primera. Y solamente igualamos y sale la clave. Aquí nos dan el valor numérico de la cotangente y de la tangente de la diferencia. Calcular la tangente del otro, que también es fácil, porque si la cotangente de beta es 3, la tangente será 1/3. Y puedo calcular acá. ¿Ya? Entonces, las dos primeras están inmediatas. Hemos hecho bien parecidos. A ver, ¿qué pasa acá? Ah, aquí. Aquí lo que tienen que hacer es simplemente desarrollar el seno de una suma, luego el seno de una diferencia. De paso que practiquen y se van a cancelar algunos términos, ¿no? Tiene que quedarte con raíz de 3, creo, ¿no? O te queda sin raíz de 3. A ver, ¿alguien tiene la 3 de la domiciliaria? No sé, creo que es 60, coseno, raíz de 3, coseno de A. Parece ser que va a salir casa, creo, va a salir acá. Sería cuestión de que lo revisen ya. No es tan difícil, solamente el seno de una diferencia. Y ya. ¿Qué hacemos en la de aquí, que es una de las más interesantes para mí? Ok, sí sale raíz de 3 coseno de A. Gracias. A ver, acá, pues tienes que multiplicar, ¿no? 1 por esto y esto, ¿no? Aquí sale 1 por 1, 1, luego 1 por tangente de A, sale tangente de A, 1 por tangente de B, tangente de B y tangente de A por tangente de B. Creo que te suena esta parte, ¿no? Hemos visto una pregunta igualita a esta, de cuánto es el valor numérico de todo esto. Si no te acuerdas, revisa tu práctica, vuelve a revisar el video y lo vas a encontrar, ¿de acuerdo? La clave es inmediata, ¿no? Creo que 2 sale. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Es muy fácil, ¿no? Solo te voy a dar la idea sencilla nada más acá. A ver, tangente de una diferencia o de una suma es tangente de alfa más tangente de beta. Esto es inmediato también. 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Este señor sube, este baja. Te queda que 1 menos tangente de alfa por tangente de beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre tangente de alfa más beta. Esto es lo que tienes aquí. Ah, esta expresión sí es igual a esta. Como te das cuenta, equivale a esta. Y la otra es muy similar a esta. La clave es inmediata también. ¿Ya? Bueno, muchachos, un gusto trabajar con ustedes. Agradecer siempre quedarse hasta el final de la clase, ¿de acuerdo? Gracias por quedarse hasta el final. Ali, Abigail, Alfredo, Ana Paula, Anneli, Camila, Claudia, Stephanie, Flor, Francesco, Isabel, José Luis, Julio, Lucía Luis y Rodrigo. Gracias a toda esa gente chancona que está respondiendo ahí en las clases. Espero les haya gustado la clase de día. Ha sido un tema bonito. La otra semana toca ángulo doble. Ya. El tema ángulo doble es un tema muy interesante que se va a deducir de esto. Es importante saber ángulo compuesto para dominar ángulo doble. Son 3 fórmulas más los que se desprenden de ellas. Sin embargo, yo siempre trabajo con las 3 importantes y quizás por ahí necesitemos una adicional. Eso no quita que no les voy a dar mucha teoría. Si tú conoces más de la teoría, perfecto.
Si la has memorizado, excelente. Pero yo siempre, ¿cómo se deduce el ángulo doble? Y el medio son muy fáciles. A ver, para dejarles de tarea, a ver, para que tengan para la otra semana. Si yo quiero calcular seno de x más y, tengo la fórmula. Seno de x, coseno de y, más seno de y, coseno de x. ¿Qué pasa si x es igual a y? Con eso tengo seno de 2x. Te va a quedar, bueno, te lo dejo de tarea. Ahora, si yo quiero x medios, pues simplemente haces el cambio. Como ya tienes la fórmula del seno de 2x, cambias a esta por x medios, ¿no? O lo puedes hacer un simple cambio. Ya lo vamos a ver en la otra clase con mucha calma. ¿Ya? El ángulo doble, mitad y triple se deducen gracias al ángulo compuesto. Es muy importante este tema, por eso necesitan recordarlo. Porque también con este tema sale transformación de sumas a productos y de productos a sumas. O sea, este es el eje. O sea, ¿cuáles son los tres ejes importantes en la trigonometría después de las razones trigonométricas? El primero, obviamente, saber las razones trigonométricas. El segundo eje es dominar reducción al primer cuadrante y ángulos en posición normal, porque esos te simplifican todos los ángulos. Y el tercero e importante eje es este, ángulo compuesto. Son los tres ejes de la trigonometría. Usted aprende razones trigonométricas bien, aprende reducción y ángulo en posición normal juntos, y aprende ángulo compuesto, puede dominar la trigonometría en un alto porcentaje. Bueno, muchachos, gracias. Nos estamos viendo el día martes. Con ustedes la clase de hoy día ha terminado. Nos vemos, cuídense, tengan un excelente fin de semana. Chao.